Empezó el Mundial Sub-20 y hoy les traigo las sensaciones que nos dejó la selección Colombia Sub-20. En este primer partido contra Arabia Saudita, realmente las sensaciones no son las mejores. Es el primer partido que yo veo de la selección Colombia Sub-20, no les voy a decir mentiras, dentro de lo que, de la preparación a lo que pasó hoy en día, pueden haber muchísimos cambios cuando ya se juegan por los puntos, entonces casi que traer a cotación lo que haya pasado anteriormente, pues o sea, no nos sirve. Tácticamente nosotros podemos empezar a determinar un montón de cosas basado en las intenciones del entrenador. O sea, cuando vemos repeticiones de movimientos o algún tipo de circunstancias, nos puede determinar, digamos, cuáles son las intenciones del entrenador dentro de una planificación técnica, ¿vale? Entonces, digamos, el esquema como tal era un 4-3-3 en donde se defendía en un bloque medio, o sea, no se intentó hacer una presión alta. El bloque medio es como por decir ahí en la zona 2, en la mitad del campo. A partir de ahí se empezaba a hacer una presión donde el equipo estaba muy junto. Eso es lo que, digamos, podíamos notar en los primeros 5 o 10 minutos, pero no necesariamente significa que, digamos, el funcionamiento tenga que ir muy alineado a lo que es el esquema. Entonces, se estaba jugando con dos extremos que, digamos, tenían muchísimas variaciones. Los extremos eran Rentería y Perea. Yo creo que Perea fue el jugador de la cancha, fue el jugador que fue como más incisivo, pero realmente el primer tiempo dejó sensaciones muy negativas desde mi punto de vista. O sea, casi que los primeros 15 minutos, o sea, eh, no eran los primeros 15 minutos que uno le gustaría ver jugar un equipo que en teoría está peleando por el título, o las sensaciones no son las mejores. Se sabe que Arabia Saudita, pues, o sea, no es la candidata a llevarse con el título sin desmerecer lo que puede llegar a ofrecer este tipo de equipos futbolísticamente, pero en ningún momento vimos control de la pelota, o el control como de los movimientos o las sensaciones, o ir a hacer una presión alta de pronto como desde el primer minuto ir a mostrar algún tipo de superioridad frente al rival. Claramente hablo desde el desconocimiento porque seguramente el entrenador hizo una planificación y decidió esperar al equipo, digamos, en zona 2 para no ir de pronto o a regalarse o algún tipo de condiciones, pero desde lo que yo vi tampoco vi un equipo rival que uno dijera, uy, cómo mueven la pelota, cómo crean opciones de gol, cómo generan opciones de gol, o sea, cómo generan algún tipo de construcción por medio de transiciones rápidas, o desde la posesión se pueden generar movimientos por los costados o por el centro. O sea, realmente no vi un Arabia Saudita que tuviera como las condiciones necesarias para ponernos en las dificultades que de pronto nos puso. O sea, dificultades me refiero no a que nos hayan creado muchas opciones de gol, sino me refiero desde la molestia que nos creó para que nosotros no pudiéramos crear esas opciones de gol. Entonces, mis sensaciones son más de que el equipo nunca encontró esa construcción de juego para poder permitirle a nuestros extremos o delanteros crear opciones de goles claras. O sea, nunca llevamos la pelota limpia de zona 2 a zona 3, o sea, la zona de finalización, para que, por ejemplo, en este caso, Emilio Aristizábal pudiera conectar a gol. O sea, todo lo que se pudo llegar a construir venían de pases largos, atacando los costados. O sea, casi que todo partió desde los costados. O sea, este otro equipo jugaba con un 4-4-2, que normalmente este 4-4-2 puede estar muy abierto, puede estar cerrado los extremos y le permite, digamos, al equipo como el nuestro, en este caso Colombia, atacar por los costados. O sea, nosotros estábamos bien agrupados, pero atacamos esos espacios a los costados, permitiéndole a los laterales, digamos, ser un poquito como más influyentes dentro de lo que era la generación de juego. En este caso, Sarabia, digamos, llegó muchísimas veces a zona 3, o sea, zona de finalización, intentando tirar un par de centros fallidos. Desde mi punto de vista, no puede ser que un jugador llegue a tres cuartos de cancha y todos los centros, o sea, los coja el arquero acá, o no sean pase goles, porque llegó con tiempo y espacio, y a partir de ahí tiene que salir un buen centro o un buen pase gol, y yo creo que es una de las cosas que tenemos a mejorar. Casi que la primera opción yo tengo anotado acá que llegó al minuto 30 desde un desborde, y fue un cabezazo de Perea por fuera. Fue como nuestra primera acción hasta el minuto 30. Entonces, por eso repito, como que las sensaciones del equipo no eran las mejores desde la construcción del juego. Nunca tuvimos el control de los tiempos, o sea, desde los movimientos para que Colombia pudiera generar opciones de gol. También cabe decir que los jugadores de Arabia Saudita en el primer tiempo, yo conté más o menos 7 veces que pidieron asistencia médica. O sea, era claro el mensaje, como les decía, lo que se repite más de 2 o 3 veces es una patente y no es una casualidad. Entonces, claramente el mensaje era
desde el equipo rival intentar hacer de alguna manera intervenir para que el partido nunca cogiera como un ritmo, ¿no? Como que Colombia no pudiera encontrar ese ritmo de competencia que necesita para poder generar peligro, ¿no? Entonces yo creo que esto era más de pronto las intenciones del equipo rival en hacer que el partido fuera pausado, fuera frenado, fuera molesto, lo cual yo creo que consiguieron porque pues, o sea, realmente en el primer tiempo no se generaron opciones de gol, o sea, el gol llega al minuto 45, perdón, la primera opción llega al minuto 45 por Sarabia, que Sarabia desbordó, yo tengo acá, y fue la primera ocasión clara de gol. O sea, por lo que les estaba contando, entramos como por los costados, pero la primera opción que llegue al minuto 45, opción clara, pues realmente no son las mejores sensaciones de cara a lo que uno puede llegar a pretender con una selección que quiere llevarse el título, ¿no? Entonces, esas fueron las sensaciones del primer tiempo. Yo creo que hubo muchas cosas que se pueden mejorar. Yo sé que el primer partido no es fácil. Siempre los primeros partidos de cualquier torneo siempre son complejos. Entrar como a hacer algún tipo de discrepancia acerca de algún tipo de jugador, como que en estos momentos no es relevante, pero digamos, desde mi punto de vista, yo conocí, digamos, a Jordan Barrera y jugando en ese 4-3-3 yo lo conocía jugando como extremo y no jugando como volante ofensivo, o sea, se lo vio muchísimo más por el centro, desde donde empezaba casi que por él la creación y nunca encontró, digamos, esos espacios para poder conectar de los defensas a los atacantes, ¿sí? O sea, en ese tipo de transiciones nunca encontró los espacios para ser el creador de juego, lo cual, desde mi punto de vista, digamos, el entrenador se equivocó de pronto desde la posición de Jordan Barrera, sin desmeritar a que Jordan Barrera es un jugadorazo. Casi que de él salió la asistencia del gol, pero eso no quiere decir que, digamos, haya acertado dentro de lo que estaba planificado. O sea, nosotros conocíamos a Jordan Barrera en Junior, empezando de afuera o sea, de afuera hacia adentro, haciendo movimientos de afuera hacia adentro, con pelota y sin pelota, y desde la creación de juego no le habíamos visto como tan acertado. Entonces yo creo que puede llegar a ser una de las cosas que se pueden llegar a mejorar sin desmeritar el trabajo que, digamos, Barrera estaba haciendo de pronto defensivamente o ocupando ciertos espacios, pero yo creo que desde ahí el problema que tuvo Colombia en el primer tiempo no encontró esas sensaciones o esos espacios para poder generar juego. Entonces casi siempre la conexión de los defensas o esa transición de defensa-ataque nunca se dio de una manera limpia. Entonces a partir de ahí en el segundo tiempo me pareció muy curioso que entrara Neisser Villarreal por Emilio Aristizábal cuando el partido, digamos, se necesitaba el gol, o sea, estábamos empatando y sacar a nuestro delantero titular, o sea, también es un claro mensaje que no tenemos ahí un delantero en teoría nato. Para mí Emilio Aristizábal es un jugadorazo, no estaba, digamos, entrar a discutir lo que él es como jugador, o sea, es irrelevante, pero entonces en los primeros 60 minutos o en el tiempo que tuvo él dentro de la cancha, nunca lo pusimos a él, digamos, a finalizar alguna jugada, o sea, nunca llegamos a zona de finalización limpio como para que él de pronto pudiera hacer su trabajo. Entonces, obviamente, sí que el delantero puede ayudar, digamos, en otro tipo de cosas, incluso hasta también hacer la construcción de alguna jugada o arrastrar marcas o un montón de situaciones que se pueden llegar a generar, pero dentro de lo que yo personalmente puedo llegar a valorar un delantero, pues el delantero no tuvo opciones de gol, entonces, o sea, ir a decir que de pronto no fue efectivo o algo más o menos parecido, pues, o sea, es erróneo. Entonces me parece muy curioso que el técnico desde el minuto 60 ya esté mandando un mensaje sin decir que, digamos, Neisser Villarreal sea un buen jugador o sea mejor que Aristizábal o peor, o sea, no es el tema, pero sí como que desde la confianza que se le puede llegar a dar a un delantero, que se supone que en teoría es nuestro delantero titular y ya desde el minuto 60 lo está sacando cuando se necesita el gol, me pareció muy curioso. Entonces, a partir de ahí, yo creo que igual Colombia nunca encontró las soluciones para poder generar esas ocasiones de gol. Y el gol casi que llegó por medio de una presión tras pérdida, en donde, pues, o sea, el equipo se veía como muy partido, estaba como ese 4-1 defendiendo y los dos volantes, digamos, ofensivos y los tres delanteros, o sea, los extremos y el delantero, como que se veía un equipo un poquito más separado. Cuando se perdía la pelota, sí que estaba un equipo junto, pero a partir de ahí vuelvo y repito, no se generaron dos opciones de gol. Entonces se perdió la pelota en zona 3, se hizo una presión tras pérdida, lo cual yo creo que se equivocó el defensor de Arabia Saudita. Recuperamos la pelota y pudimos llegar a finalizar lo más rápido posible, lo cual es mérito de los jugadores individualmente.
y de pronto tácticamente yo no sé qué tanto tenga que influir el entrenador para de pronto dar ese mensaje de presión tras pérdida, porque dentro de lo que habíamos visto, la presión que se estaba haciendo era en el bloque medio, o sea, nunca hicimos una presión alta, entonces también como que me parece algo curioso dentro de cómo llegaron los goles, y yo creo que dentro del tiempo completo, voy a mirar acá en las estadísticas, la posesión estuvo muy pareja, o sea, 52 para Colombia, 48 para Arabia Saudita, o sea, realmente ninguno tuvo como claras intenciones de hacerse el control del partido, entonces muy bien por Perea por la finalización y a cómo se llegó. Igual Jordan Barrera en la recuperación y en la asistencia. O sea, o sea, nos cayó muy bien el gol. Y a partir de ahí yo pensé que de pronto podíamos tener un poquito más de control del juego, pues ya teniendo la ventaja, de pronto pasando como ese suspiro de que desde el primer partido y ya cuando se pone en ventaja el equipo, de pronto puede haber algún otro tipo de manejo. Entonces, lo cual no se vio, o sea, realmente Arabia Saudita al final como que terminó mejor que Colombia y nosotros no fuimos capaces de aprovechar los espacios que nos dejaban cuando ellos empezaron a subir las líneas. Entonces, como que realmente me pareció muy curioso lo del fuera de lugar, el gol que les anularon a ellos, golazo, realmente fue una muy buena diagonal y la definición estuvo espectacular. Y vi la repetición del fuera del juego que en teoría pues es semiautomático y eso no es, ¿sí? O sea, entonces pues claramente no fue, pero uy, dentro de lo que yo vi, o sea, estuvo pero a nada. Entonces, también algo como de pronto a tener en cuenta, porque pues, o sea, fue una diagonal que le hicieron a las espaldas de los defensores, cosa que sí me gustaría retribuir, porque digamos, por más de que de pronto no fuimos capaces de generar juego o tener control del partido como tal para controlar como las situaciones o los momentos del juego, pero sí también cabe destacar que no nos crearon, en los 90 minutos no nos crearon ninguna sola opción de gol, así que de pronto nosotros dijéramos que nos salvamos o algo más o menos parecido. Yo creo que el arquero de Colombia es un arquerazo, o sea, lo que es García. Jordan García lo viene haciendo muy, pero muy bien en Fortaleza, ya en primera división, o sea, tenemos arquero para rato. Desde mi punto de vista, a mí me encantaría ver este arquero como tercer arquero de la selección Colombia en el Mundial. ¿Por qué? Porque yo creo que se podría, digamos, seguir como esa transición y este arquero yo creo que es el que nos va a representar en la selección de Colombia mayores si sigue como sigue con todo lo que ofrece, digamos, este arquero, o sea, desde la experiencia, desde la seguridad, de todo lo que puede llegar a mostrar este arquero, yo creo que este va a ser su último año en Colombia, o sea, viene siendo titular segurísimo y siendo figura en un Fortaleza que está haciendo un segundo torneo del año muy bueno. Entonces yo creo que de pronto después del Mundial Jordan García de pronto va a salir de Colombia, lo cual esperemos que así se dé y si se llega a dar de esa manera, me parecería muy correcto de pronto que pensando a futuro, él puede llegar o sea, puede llegar a ser un serio candidato para la selección Colombia mayores. Ese es mi punto de vista. Obviamente, si pasa o no pasa, eso ya es otro tema. Me gustaría verle como por esa secuencia, porque se sabe que los terceros arqueros en Colombia o en general en todos los equipos, o sea, aportan desde otro momento, lleguen a jugar o no lleguen a jugar, o sea, las vivencias y las sensaciones que pueden llegar a adquirir en un mundial de mayores, o sea, pueden ser buenísimas para lo que de pronto puede llegar a ser otro mundial ya de pronto él jugando y sabiendo cómo se vive en este tipo de circunstancias y que de pronto algún escenario no le llegue a quedar grande. Entonces, como que también pensándolo hacia el futuro, me parecería que García de pronto puede llegar a ser lo que todos creemos que puede llegar a ser, ¿no? Entonces también cabe resaltar que no nos crearon ninguna opción de gol, lo cual es muy bueno. Pero a partir de ahí yo creo que me deja muy preocupado las sensaciones que nos dejó este equipo. O sea, yo escuchaba muchísimo el tema del periodismo y todo el seguimiento que le están haciendo a la selección Colombia Sub-20 y se hablaba de que estaban peleando en que es posible conseguir el título después de lo del sudamericano. O sea, dejaron muy buenas sensaciones, pero entonces a partir de ahí dicen que como mínimo se tiene que llegar a cuartos, si se llega a semifinales, pues o sea, ya es positivo y por qué no pensar con el título. Dice, digamos, la prensa colombiana, dentro de lo que, digamos, yo no podía haber percibido, pero lo que vi hoy deja sensaciones muy, muy, muy inestables, o sea, no es algo que yo diga, uy, este equipo está para quedar campeón, aunque no he visto, digamos, los otros equipos a cómo está el nivel, pero dentro de lo que uno puede llegar a ver, un equipo que se supone que está peleando contra Arabia Saudita y Arabia Saudita no siendo candidato al título y nos puso en muchísimos problemas en temas de lo que les digo, en la construcción de juego, yo no encontré un equipo, digamos, sólido que tenga muchísimas herramientas para poder llegar a pelear algún título.
Eso son las sensaciones del primer partido. Vuelvo y repito, los primeros partidos en cada torneo siempre son muy complejos por muchísimas situaciones y yo creo que el partido a partido le va a ir dando a Colombia, digamos, esas sensaciones o encontrar ese equipo que puede llegar a pelear ese título. Entonces también de pronto el entrenador puso algún tipo de jugadores hoy sabiendo que de pronto era Arabia Saudita, se sabe que vamos a pelear también contra Norway o contra Nigeria, entonces de pronto son otros equipos más complejos y de pronto hay un par de cambios, digamos, hoy no vimos creo que no vi a Cavadía, que me parece un jugadorazo, lo he visto un montón de veces en América. Vi a mí Canchimbo, el jugador de Junior, me gustó mucho, entró, o sea, fue un muy buen revulsivo en los últimos minutos, entró ya solo al minuto 83, donde pudimos ver que tiene cosas este chico, entonces también como que es positivo para lo que puede llegar a ver en algún recambio, ¿no? Entonces, me gustaría ver a José Cavadía, digamos, en esa posición de la creación de juego, porque repito, digamos, Barrera de pronto lo puede llegar a ser mejor de extremo que de pronto de volante ofensivo, por lo mismo, porque estamos teniendo problemas en esa creación de juego, pero sí sabemos que, digamos, Perea, o sea, terminó siendo figura, es el que encuentra mejor los espacios, o sea, fue como el que tuvo más chispa o más desde las intenciones fue el que más intervino dentro de lo que era la creación de juego y de pronto la generación de oportunidades de gol para Colombia. Y Rentería por el otro lado igual también es un jugador muy bueno en donde se ve que tiene es ida y vuelta, o sea, es muy fuerte físicamente, mentalmente también se le vio muy tranquilo, o sea, yo creo que también tiene muchas cosas positivas y seguramente por eso el entrenador decidió poner a Jordan Barrera de pronto desde otra posición que yo creo que no es la de él. Y sí podemos llegar a encontrar otro jugador como Cavadía que le puede dar otro tipo de condiciones pues a la creación de juego. También vimos entrar a mí me gustó mucho el trabajo de este chico, Elkin Rivero, que entró al minuto 60 también y vimos un par de cositas interesantes donde se le vio, digamos, haciendo ese balance ahí en el medio, ya también encontramos un poquito más de estabilidad y repito, digamos, o sea, defensivamente, pues conseguimos el objetivo que era hacer que el rival no creara ninguna opción de gol clara. Entonces, a partir de ahí, ese objetivo está cumplido, pero desde lo que respecta a la creación de juego, a las opciones de gol que podíamos llegar a crear, nos queda faltando muchísimo. Entonces, hay mucho por mejorar, digamos, estos torneos son muy cortos y los partidos son muy seguidos, o sea, el tiempo de trabajo, digamos, es muy corto, pero yo creo que estos chicos igual también muestran que se puede llegar a ver mejora y, digamos, puede llegar a haber herramientas de pronto como para ilusionarnos a que este equipo pueda llegar a mostrar muchas más cosas dentro de lo que queda del torneo. Entonces, lo que es en fase de grupos, se ganó el primer partido que era importantísimo. Ya, digamos, Nigeria perdió con Noruega 1-0. Entonces casi que ya se empiezan a decaer de pronto los que pueden llegar a pasar de ronda. Entonces el siguiente partido va a ser contra Noruega, digamos casi que es rival directo, si el que gane este partido prácticamente ya está en la siguiente fase. Este partido va a ser el jueves, octubre 2. Entonces casi que estamos a menos de 3 días de disputar el siguiente partido, lo cual el tiempo de recuperación es mínimo y lo que se puede llegar a planificar para el partido también no es el que de pronto le gustaría a un entrenador para poder entrar a hacer un montón de correcciones. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que igual lo más importante es que se sumaron los 3 puntos, se consiguió la victoria y a partir de ahí hacer algún tipo de correcciones cuando se está ganando es un poquito más sencillo que cuando de pronto no se consiguen los puntos que se necesitan. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Nos vemos en el próximo partido y si llegaron hasta aquí, gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Chao.